Estamos contentos esta mañana. Qué bueno es glorificar a Dios, qué bueno es alabarle. Qué bueno es que tenemos un día especial que es el Día del Padre hoy. Pero todos reconocemos que hay un Padre que es Padre sobre todos los padres. Y es el Padre de toda la creación. Y ese es nuestro Padre eterno, a quien honramos, a quien le damos toda la honra, toda la alabanza, es a ese Padre creador, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no le brindamos ese aplauso fuerte, maravilloso, a nuestro Padre eterno, a nuestro Dios todopoderoso? Esta mañana, mis queridos hermanos, como hoy es el Día del Padre, me gustaría predicarles sobre padres ejemplares, hijos obedientes. Padres ejemplares, hijos obedientes. Qué interesante es entender un principio que la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 22, versículo 6, en donde la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Qué precioso es entender que como padres, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios para con nuestros hijos. Porque ser padre no solamente significa proveer para el hogar. Ser padre no solamente significa comprarle buenos zapatos a nuestros hijos o cumplir los deseos que ellos tienen. ¿Cuántos deseos tienen nuestros hijos, hermanos? Deseos de ir a la escuela. ¿Creen que tienen deseos de ir a la escuela? Sí. Deseos de que les compremos buena ropa también. Y muchas veces, hermanos, nosotros como padres nos esforzamos tanto para que nuestros hijos puedan cumplir esos deseos. Pero está bien todo eso. Pero más que eso, como padres tenemos también la responsabilidad no solamente de proveer para la casa, sino también de ser el modelo, de ser el ejemplo, de ser el hombre que marca los pasos en donde vamos dejando huellas para que ellos puedan caminar por medio de esas huellas. En otras palabras, ustedes y yo como padres somos los marcapasos en donde vamos dejando esas huellas para que nuestros hijos puedan caminar en esos caminos que nosotros caminamos. Somos responsables de su guía. Somos responsables de sus consejos. Qué bonito es ver a un padre que orienta. Qué bonito es ver a un padre que da rumbo, que da dirección, que da disciplina y que da amonestación a sus hijos. En la Biblia, no tiene que buscarlo, en Proverbios capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice: para los hijos, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Hermanos, qué lindos son esas familias cuando las familias son grandes. Cuando hay 8, 10, 12, 14, hasta 18 hijos. Imagínese usted, hermano, una casa en donde se compone de 20, 18 hijos más los papás. Hay familias de 14, 16. Pero qué bonitos son las familias grandes. Bueno, también las familias pequeñas, yo sé que hoy también son bonitas, porque a veces yo les digo a los papás aquí o a las mamás: ¿listos para el otro? Uy, me hacen una cara como quien dice: eso no es conmigo. Si ya tengo uno, ¿cómo es que quiere que tenga otro? Bueno, las familias grandes, pequeñas, no importa. Los padres somos responsables, hermanos, de proveer orientación, disciplina, sobre todo consuelo y amor. Por eso la Biblia dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Una vez, nosotros los 5 varones en mi familia nos peleábamos de vez en cuando. Con mi hermano Ricardo pasé casi 2 o 3 meses sin hablarnos por una pelea que tuvimos. Soy el menor, nunca me ha gustado así pelear a los golpes. Claro, el que me la busca pues las haya, pero no se lo crean, hermanos, ya estoy viendo ahí, todo lo puede ser. Con mi hermano tuvimos una discusión y él se estaba bañando y nos estábamos diciendo cosas y me dijo: ahorita salgo. Y yo dije: salí pues, y que salió mi hermano. Y hermanos, que nos vamos dando hacia golpes, y no quería yo lastimarlo, pero accidentalmente, así me entiende, le di un gancho así por abajo, así, y le cayó aquí, cayó doblado así, y me decía: oh, no puedo respirar, no puedo respirar. Y yo dije: cuando mi hermano se recupere,
entonces sí me la voy a calar porque es mayor que mí y me va a dar duro. Entonces me fui para donde un vecino y ahí esperé 5 horas hasta que mi papá llegara, porque tenía miedo que se vengara, ¿me entienden? Entonces mi papá nos reunió a los dos y luego reunió a mis 3 hermanos, y recuerdo las palabras que mi papá nos dijo. Y me acuerdo de este pasaje donde dice: oíd, hijos, la enseñanza de mi padre. Y me estoy recordando de eso porque recuerdo que a raíz de eso que me peleé con mi hermano, mi papá nos llamó a los 5 y nos dijo estas palabras. Mi papá nos dijo: hijos, yo no quiero ser un padre verdugo. Y así como oyen ustedes estas palabras, no quiero ser un padre verdugo con ustedes. Yo no quiero estarlos castigando cada vez que ustedes se peleen o dejen de hablarse. Y me gustó estas palabras: no quiero ser un padre verdugo, yo quiero ser un padre amigo de ustedes. Y cuando él dijo estas palabras, nos gustó tanto porque nos inspiró confianza. Abrió su corazón como diciéndonos también: cualquier problema que ustedes tengan, cualquier situación, por fea que sea la situación, por mala que sea la noticia que tengan que darme, estoy aquí como amigo para que cuenten y hablen conmigo. A raíz de eso, creo que dimos un giro y nuestra relación con nuestro papá como que cambió también. Porque ustedes saben, los papás en Latinoamérica en aquellos tiempos, yo no sé ahora, pero en nuestros países no son como aquí, que aquí todo es besos y abrazos y un regañito al niño de 3 años, y el niño de 3 años ya sabe cómo se marca el 911. Si les enseñan en Gesta, ya les enseñan. Si tu papá o tu mamá, 911, y están los niños de 3, 4, 5 años. En nuestros países no. Nuestros papás nos decían: haz esto y lo haces. Aquí no, son las 10 de la mañana. ¿A qué hora te vas a levantar? Ahorita, papá. 10:30. ¿A qué horas, hija? Perdón, hijo. Ahorita, papá. Entonces, y en nuestros países, no, en nuestros países lo haces porque lo haces. Y ya significa right now. Ya es ahorita, en este momento. Entonces, hermanos, pero mi papá abrió su corazón y nos hicimos muy amigos. Otro pasaje que me gusta mucho de la Biblia es: guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20: guarda el mandamiento de tu padre, hermanos, y no dejes la enseñanza de tu madre. Nos preguntamos esta mañana: ¿por qué hay muchos hijos rebeldes, hijos desleales que no quieren nada con Dios? ¿Por qué vivimos en una sociedad en donde los hijos irrespetan a los padres y no valoran sus esfuerzos y sus sacrificios? Yo a veces me pregunto: ¿por qué hay hijos que no solamente maltratan a sus padres verbalmente, sino que también los abusan física y emocionalmente? ¿Por qué muchos padres sufren y se decepcionan de sus hijos y piensan que quizás lo mejor hubiera sido nunca haber tenido hijos? ¿Sabe, hermano? El problema para muchos hoy en día es que el ser ejemplo, el ser un padre modelo, como que a mucha gente se le está olvidando. Cuando un padre es ejemplo, tiene hijos obedientes. Cuando un padre es modelo, tiene hijos que van siguiendo sus huellas y que van siguiendo las marcas que ellos dejaron. En la Biblia yo puedo encontrar muchos padres ejemplares. Uno de ellos fue el patriarca Job, que dice la Biblia que fue un ministro y sacerdote de sus hijos. Encontramos en la Biblia también, hermanos, a un hombre llamado Josué. ¿Sabe qué dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué era un hombre que inspiraba a su familia para servir a Dios. Quiere decir que era un hombre ejemplar. En el Nuevo Testamento encuentro a un hombre llamado José, el que hizo las veces del Padre del Señor Jesucristo. Encuentro a un José controlado y gobernado por el amor y por el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero saben, hermanos, qué maravilloso es entender también que la Biblia dice que cuando un padre ama a su hijo, lo disciplina, lo amonesta, lo guía, y con el tiempo se ven los resultados. En Proverbios 17:21 la Biblia dice, miren lo que dice Proverbios, es tremendo: el que engendra al insensato, para tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará.
Qué triste. Sabemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero hay padres, hermanos, que por su mala conducta hacen de sus hijos insensatos. Y cuando el muchacho se vuelve necio, este se transforma en vergüenza de su padre y en amargura para su madre. Es lo que dice el proverbio. Qué interesante es que el padre es la figura dentro del hogar. Por ejemplo, cuando hablamos de un padre ejemplar, no estamos hablando de un padre perfecto. Porque yo pregunto esta mañana, ¿habrán padres perfectos? No. Ninguno de nosotros como padre es perfecto. Pero ser un padre ejemplar por lo menos significa que nos estamos, hermanos, esforzando y esforzando para hacer la voluntad de Dios día con día. Hermanos, ¿se acuerda usted de la tragedia de esta semana en Carolina del Sur? Qué triste. Un muchacho de 21 años perdiendo lástimamente su propia vida, tomando un arma, estando todavía 1 hora en el estudio bíblico con el pastor, y después de estar con el pastor y con el grupo, en su mente, en su corazón, ya había prefabricado un asesinato en serie en esta iglesia. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Un muchacho de 21 años que probablemente le faltó amor, cariño, o probablemente le faltó disciplina, orientación, probablemente le faltó quizás ver un modelo de ejemplo. Qué tremendo es cuando los padres no son modelos, no son ejemplos de sus hijos. Estaba leyendo un rótulo en una, ¿qué sería?, en una organización de alcohólicos anónimos, en donde me invitaron a predicar hace muchos años. El grupo se llamaba La Alegría de Vivir. Así se llamaba el nombre de ese grupo de alcohólicos anónimos. Y cuando me llamaron para que yo fuera y les predicara, me dieron el tema de "y la familia después". Ese fue el tema. Pero cuando yo fui y prediqué a este grupo de alcohólicos anónimos, me llamó la atención un rótulo grande que tenían enfrente que decía, este rótulo decía: el que no predica con su ejemplo carece de autoridad moral para exigir. El jefe que no predica con su ejemplo carece de autoridad moral para exigir. Y cuando vi ese rótulo, yo me puse a pensar y dije, esto es verdad. Porque ¿cómo un padre puede exigirle algo a sus hijos si él no está siendo ejemplo en lo que él les está pidiendo? Me recuerdo cómo un padre, muy enojado, con malas palabras, llegó a una cantina a sacar a su hijo porque su hijo estaba bebiendo. Lo curioso de este padre, que cuando el padre entra y ve a su hijo tomando, el padre también venía con una cerveza en la mano. ¿Cómo? ¿Cómo un padre puede decirle a su hijo: hijo, no tomes porque eso es malo, cuando está viendo a su padre en la mano con una cerveza? ¿Cómo un padre puede decirle a su hijo: hijo, no fumes porque el cigarro te arruina la vida, la nicotina te arruina la vida? Pero ¿cómo un padre puede decirle esto a su hijo con el cigarro en la mano y con bucaradas de humo? Yo le digo una cosa: si Dios hubiera querido que el ser humano fumara, en lugar de cigarro le hubiera puesto una chimenea en la espalda para echar humo todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Los hijos se pierden por falta de ejemplo, por falta de disciplina. Por eso esta mañana yo quiero decirles a todos los papás que si somos padres ejemplares, créanme que el principio de la Biblia es que tendremos también, hermanos, hijos obedientes. Quiero llevarlos a la palabra de Dios esta mañana, porque quiero que juntos, hermanos, estudiemos algo interesante sobre Abraham. Abraham, un padre con ejemplo de obediencia. Cuando vamos a Génesis capítulo 22, y quiero que lo lea conmigo, por favor. Es una historia de 19 versículos que vamos a leerlo juntos esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 19. Génesis capítulo 22. Y mire qué historia más interesante. Dice la Biblia, Génesis capítulo 22. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿cómo Y Abraham se levantó
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Juntos, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Bersea, y habitó Abraham en Bersea. Lo que tenemos aquí, hermanos, es un cuadro maravilloso de Abraham y su hijo Isaac. Lo que se destaca maravillosamente en esta historia, en primer lugar, es que Abraham fue un padre con ejemplo de obediencia. ¿Por qué dijimos que es un padre con ejemplo de obediencia? Desde el principio, si rastreamos la historia, en Génesis capítulo 12, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y voy a llevarte a una tierra que yo te voy a mostrar. Y la Biblia dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Pero ¿qué nos enseña? Que desde un principio en su corazón había una actitud de obediencia. Hermanos, cuando tenemos una actitud de obediencia, esto se refleja también a través del esfuerzo que nosotros mostramos delante de Dios y de nuestros hijos. Vemos a Abraham, un padre esforzado, pero vemos también, hermanos, a un padre sumiso, sensible a la voz de Dios. Qué importante es que cuando Dios le habló a Abraham, dice la Biblia en el versículo 1, que Dios le habló. ¿Y cómo respondió Abraham? Heme aquí. Significa una actitud sensible a la voz del Señor. Qué maravilloso es que nuestros hijos, queridos hermanos, que nuestros hijos puedan ver en usted como padre y como madre que somos sensibles a la voz del Señor, sensibles a la palabra de Dios. También, hermanos, Abraham era un padre incondicional. Si usted se da cuenta, estaba dispuesto en todo tiempo para Dios. Esa frase, heme aquí, significa: Padre, aquí estoy. Estoy para escuchar, estoy para servirte, estoy para hacer lo que tú me digas. Era un hombre de entrega, era un hombre con mucha sensibilidad, era un hombre de una condición, hermanos, que estaba siempre dispuesto para servir. Pero ¿sabe qué más, hermanos? Abraham era un hombre, era un padre valiente, sin temor a permanecer en obediencia a pesar de las circunstancias. Dios tocó el corazón de Abraham.
Los sentimientos de Abraham. Imagínese usted, hermano. Abraham había estado esperando este hijo por muchos años. Un hombre ya de casi 100 años. Sara, su esposa, era estéril y no podía tener hijos. Los años pasaban. Un día los ángeles llegan donde Abraham y le dicen: ¿sabes qué, Abraham? Dios te va a dar un hijo. ¿Y dónde estaba Sara? ¿Dónde estaba Sara? Miren, en lugar de estar preparando el champurrado, en lugar de estar preparando las pupusas y el refresco, en lugar de estar preparando la carne asada para los ángeles que habían llegado a visitar a Abraham, en lugar de estar preparando la horchata, ¿qué estaba haciendo Sara? ¿Informándose? Está muy bien. Pero Sara estaba escuchando la plática. Yo no puedo entender cómo las hermanas pueden ser así. No pueden verlo a uno platicando con alguien porque, bueno, ya sabemos, pueden hacer 30 cosas a la misma vez. Pueden estar escuchando y viendo lo que uno está haciendo mientras uno está concentrado solo en la plática. Pero cuando vamos a casa, ¿y por qué le dijiste esto? ¿Y por qué? Ahí estaba Sara. Sara estaba escuchando a los ángeles y a Abraham. ¿Y qué sucedió? Cuando Dios le dijo: Abraham, tú vas a tener un hijo, Dios se ha acordado de ti. Claro, Abraham tenía 99 años de edad. ¿Y quién dice que Dios no hace milagros, hermanos? Si Sara también era una anciana, era estéril, su matriz estaba seca, hermanos, ella no podía tener hijos. Pero cuando oye que los ángeles le dicen: Abraham, tú y Sara van a tener un hijo, ¿sabe qué hizo Sara? Se tiró la carcajada y dijo: ¿cómo es posible? Este hombre ya no, y yo tampoco, ya no puedo tener hijos. Y se tiró una carcajada tremenda, y por haberse reído le pusieron su nombre al hijo Isaac. Isaac significa risa, Sara significa princesa, y Abraham significa padre que es exaltado. Pero más adelante, por la obediencia de Abraham, ¿saben qué, mis queridos hermanos? Dios le cambia el nombre de Abraham y se lo pone a Abraham. En lugar de ser un padre que es exaltado, Dios ahora le llama Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. Y Dios le dice: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Saben por qué? Porque Abraham también era un padre con ejemplo de adoración. Edificaba altares para adorar a Dios. En cada lugar en donde Abraham iba, dice la Biblia que edificaba un altar para estar en la presencia de Dios. Yo les digo, queridos hermanos, cuando nuestros hijos ven que ustedes como padres tienen una actitud de adoración, nuestros hijos también serán adoradores del Señor. Por eso Proverbio 22 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Abraham era un padre de ejemplo en adoración. Edificaba altares para adorar a Dios. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Mantenía una vida de devoción personal. Hermanos, papás, ¿qué tal está nuestra devoción personal? ¿Cuándo ven nuestros hijos que apartamos un momento para orar y leer la Biblia? ¿Cuándo ven nuestros hijos que tomamos la palabra de Dios y la platicamos con ellos? La Biblia no solamente es para ser traída los domingos, la Biblia es para ser leída en casa. Y como padres, hermanos, hagamos como Abraham. Mantenía una vida de devoción personal. Quiere decir que él se alimentaba, se nutría día con día de esa relación íntima con Dios. También buscaba el rostro de Dios mediante la oración. ¿Por qué cree usted que Dios le habló a Abraham? Porque Abraham tenía un momento de oración. Y aquí los sentimientos de Abraham son removidos cuando Dios le habla y Abraham dice: heme aquí. ¿Y qué le dice Dios? Ahora, Abraham, a tu hijo, a ese hijo que tanto amas, que has esperado, yo quiero que me lo des en sacrificio. ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros si Dios nos pide a uno de nuestros hijos? No, si se nos muere un ser querido, el padre, un hermano, un tío, una tía, el corazón se destroza. Imagínese usted el corazón de Abraham cuando Dios le dice: quiero que me des a tu hijo y quiero que subas al monte Moriah, y estando en el monte quiero que lo sacrifiques. Hermanos,
pero él buscaba el rostro de Dios mediante la oración. Pero ¿sabe qué maravilloso? Transmitió en Isaac un estilo de vida de adoración. Hermano, lo más importante para nuestros hijos no es que les dejemos casas, no es que les dejemos buena ropa, no es que les dejemos un título. Si lo podemos hacer, gloria a Dios. Trate que sus hijos estudien, trabajen, esforcémonos para que ellos sean mejores cada día. Pero yo le digo una cosa, mis queridos hermanos: cuando usted transmite un estilo de adoración en la vida de sus hijos serán bendecidos, y el mayor bendecido será usted como padre, porque como padre usted se sentirá orgulloso de tener hijos que adoran y alaban el nombre del Señor. Démosle un aplauso fuerte al Padre eterno, al Padre celestial, que cada uno de nosotros puede enseñarle a ellos que sean verdaderos adoradores. Pero ¿sabe qué me gusta de Abraham como padre? Que Abraham era un ejemplo en comunicación, hermanos. Miren, dice la Biblia que iban juntos, y ¿sabe qué? Ahora platica el hijo con el padre. Y cuando van llegando, mire la obediencia de Isaac. Dice que le dice: papá, ¿en dónde está la leña? Cuenta la historia extrasecular que Abraham, cuando iban subiendo el monte Moriah, Abraham iba llevando en sus brazos a su hijo Isaac a preparar el altar para hacer el sacrificio. Y en esta plática del hijo con el padre, le dice Isaac: papá, es cierto, aquí venimos para adorar, pero ¿en dónde está el carnero? ¿En dónde está la leña? ¿En dónde está el altar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Abraham? La respuesta de Abraham fue: Dios proveerá. Y yo creo que Abraham nos enseña a cada uno de nosotros que había una linda comunicación y transmitía su fe, porque cuando le dice Dios proveerá, está transmitiendo su fe, pero también transmitía sus convicciones en Dios. Hermanos, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Yo le digo, la ropa, el dinero, todo eso se acaba, pero lo que no puede arrancar el mundo, la sociedad, la gente de nuestros corazones como hijos son las convicciones que hemos aprendido en la casa de nuestro papá. Cuando un padre enseña convicción, no hay nadie que te lo pueda arrancar. En mi vida personal pueden quitarme todo lo que quieran, pero jamás podrán quitar a Jesucristo de mi corazón, porque la convicción más grande que yo tengo es que Cristo es mi Señor, mi Salvador, y pueden despojarme de todo, pero la convicción que mi padre me enseñó fue: Jesucristo es tu Salvador, Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es el Señor de tu vida. Y cuando yo entiendo eso, nadie puede arrancarme del corazón la convicción más poderosa: que tengo un Salvador que me ha dado vida eterna, que me ha dado gozo, que me ha dado seguridad, y que un día estaremos en el cielo con Él. Pueden quitarte todo, pero que no te quiten las convicciones. Transmitía sensibilidad, era un hombre sensible. Dios proveerá, hijo, pero también transmitía amor. Hermanos, hay padres que dan cosas pero no dan amor. Hay padres que dan dinero pero no dan amor. Hay padres que dan buena ropa pero no dan tiempo. Hay padres que pueden dar todo, pero hermanos, detengámonos aquí, por favor. Estamos en una sociedad de compra y venta, una sociedad loca de cosas, de tecnología, y llenamos a nuestros hijos de juegos y de tecnología moderna. Pero ¿en dónde está el amor? ¿En dónde está el tiempo? ¿En dónde están las convicciones? ¿En dónde está ese cariño que cada uno de nosotros muestra para los hijos? Por eso yo les digo, podemos darle de todo, hermanos, pero nunca nos olvidemos que ellos necesitan de nuestro amor. Y para terminar, Abraham fue un ejemplo, un padre con ejemplo de fe. Confió en la palabra de Dios. No solamente confió en la palabra, su fe lo constituyó en amigo de Dios. Y no hay nada más maravilloso que la Biblia dice que Abraham fue un amigo de Dios, y la Biblia nos dice que su fe le fue contada por justicia. Y por último, su fe le convirtió, y note usted la redundancia, su fe le convirtió en el padre de la fe. Abraham es un padre ejemplar para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos,
Siempre recuerden este principio que he enseñado anteriormente sobre este canto. Que nosotros le digamos a Dios: Dios, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Porque mis hijos, nuestros hijos, ellos quieren hacer todo lo que nosotros hacemos. Enseñémosle a nuestros hijos el amor a Dios, el respeto a Dios. Enseñémosle el valor que tiene nuestro Dios, que tiene las Sagradas Escrituras, y por sobre todo el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Mis hermanos, qué lindo es Dios. Él es nuestro Padre eterno, y a Él le damos este maravilloso aplauso, porque Él es nuestro Padre y porque Él es nuestro gran Dios. Cierre sus ojos y juntos oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos bendices. Gracias porque en tus manos, Señor, estamos. Y gracias porque tú eres el único quien nos saca siempre adelante. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres maravilloso. Señor, bendícenos a todos y te damos gracias porque solamente en ti encontramos el verdadero significado para nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice nuestros diezmos y ofrendas de tu iglesia, porque te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, vamos.